Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de la tradición del miércoles de ceniza, esa tradición cristiana, sobre todo de la Iglesia Católica. Porque bueno, muchos no saben el origen de todo esto y este origen podría ser más perturbador de lo que podríamos pensar. Hay muchos que en este día se colocan la cruz de ceniza en la frente, y es una festividad que siempre viene después del tiempo de carnaval. En algunos países, como por ejemplo en Colombia, en la ciudad donde vivo, en Barranquilla, se celebran los carnavales. Inmediatamente después del martes de carnaval viene el miércoles de ceniza. También sucede en países como Brasil y en algunos otros. Y bueno, esto no es casualidad que venga después de los carnavales. Y al final vamos a reflexionar del por qué esto es así. Pero vamos a hablar un poco de la tradición, qué significa el miércoles de ceniza según la Biblia, explicación de este día sagrado, ¿no?, para esta tradición. El miércoles de ceniza marca el comienzo de un tiempo especial llamado Cuaresma en la Iglesia Católica. Este periodo, que dura aproximadamente 40 días, es un momento para pensar, arrepentirse y prepararse espiritualmente antes de la Semana Santa. El miércoles de ceniza da inicio a los 40 días, que es la Cuaresma, que precede a la Semana Santa. Entonces, en ese tiempo, según esta tradición, usted debe pensar, reflexionar, arrepentirse y prepararse supuestamente de forma espiritual. Pero pensar y arrepentirse ¿de qué? Eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es el miércoles de ceniza? Este día es el primer día de la Cuaresma, se calcula según la fecha de la Pascua o el domingo de Resurrección. Este año el miércoles de ceniza caerá el 14 de febrero, que este año coincide con la celebración de San Valentín. Coinciden estas dos festividades que se estarían celebrando en simultáneo. El San Valentín, que es más de comercio, ¿no?, una fecha donde los enamorados, las parejas se dan detalles, pero esto está más relacionado al comercio y al dinero que al amor verdadero, por supuesto. Significado de la cruz de la ceniza, la marca que se le pone a la gente en la frente, que es esta que vemos acá. Por si de pronto algunas personas no saben de qué estamos hablando, esta es la cruz que se le coloca a las personas en la frente el miércoles de ceniza. Durante este día los creyentes van a la iglesia y reciben una cruz hecha de ceniza. Esta práctica simboliza la brevedad de la vida y la necesidad del arrepentimiento. Entre tanto, la ceniza proviene por lo general de la quema de los materiales que quedaron del Domingo de Ramos del año anterior. Dicho proceso es realizado por cada iglesia y por el encargado de la sacristía o un colaborador laico. No hace falta que lo haga el sacerdote, según explicó el padre Alberto Forero Castro, vicario episcopal de la Vicaría de San José. ¿Cuál es el origen de la Cuaresma? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la Cuaresma se remonta a los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Desde entonces se ha convertido en una tradición en la Iglesia, adoptada oficialmente en el año 325 después de Cristo. Esto es lo que dice la Iglesia Católica, que supuestamente esos 40 días son por los días que pasó Jesús en el desierto. Pero el tema de las cuarentenas, de los 40 días, es un tiempo que siempre ha utilizado el programa oscuro, los falsos dioses desde el pasado y las élites para lograr ciertos propósitos. El número 40 para ellos es importante. 40 años vagaron por el desierto los hebreos. Según ciertas penalidades dentro de las 613 leyes de los hebreos, se debe ayunar o reposar 40 días para quitarse la inmundicie. En el año 2020 nos encerraron con cuarentenas. Y bueno, el tema de las cuarentenas es un tiempo, son cuentas asociadas más al programa de la élite, al programa de control, que a Jesús. Si bien Jesús pasó 40 días según esta historia, realmente el origen de las cuarentenas tiene que ver más con los antiguos dioses. Compromiso espiritual. Según esta tradición, habría un compromiso espiritual y esto tiene que ver con que los creyentes se comprometen a la oración, el ayuno y la caridad. Estos 40 días son una oportunidad para acercarse más a Dios. Obviamente a ningún Dios verdadero, sino al Señor Yahvé de los ejércitos, que ya vamos a ver realmente cuál es el origen de esto, porque está asociado con Yahvé.
renovar la fe y vivir la valentía de la conversión para poder caminar hacia la esperanza. Además de su significado religioso, la Cuaresma también influye en muchas tradiciones culturales y gastronómicas en todo el mundo. Por otro lado, el miércoles de ceniza y la Cuaresma representan una parte importante de la fe católica, ofreciendo a los fieles un tiempo para reflexionar sobre sus vidas, practicar la humildad y prepararse para celebrar la resurrección en la Pascua. Todo esto es preparación para la Semana Santa. Miércoles de ceniza, ahí comienza la reflexión, el arrepentimiento durante 40 días para recibir la Semana Mayor, la Semana Santa que promueve la Iglesia Católica. Recuerden que aquí estoy hablando de la tradición católica, porque luego salen algunas personas un poco despistadas en los comentarios y creen que yo estoy hablando de esto porque yo creo que estas celebraciones sean verdaderas y me ponen, oye, ¿y tú por qué estás hablando de eso? Si eso es de la Iglesia Católica, eso es falso, Jesús no nació ese día, esas fechas son falsas. Obvio que es falso. Yo estoy hablando de una versión y una creencia oficial para al final dar mi punto de vista y mi investigación al respecto. Así que prestemos atención porque si no nos perdemos. Este miércoles de ceniza da inicio la Cuaresma, evento que pide a sus fieles creyentes realizar ciertos sacrificios, como el ayuno y la abstinencia durante las 6 semanas anteriores a la Semana Santa. Pero, ¿te has preguntado qué simboliza la ceniza en la frente? Esta proviene de la incineración de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, y representa un gesto de tristeza por los pecados cometidos y el arrepentimiento. La ceniza bendita de este modo es un sacramental que tiene como objetivo asumir un espíritu de humildad y sacrificio. Originalmente, esta práctica estaba dirigida a los creyentes que habían cometido algún pecado grave y público, y posteriormente, el Papa Urbano II ordenó que esta práctica fuera impuesta a todos los fieles. La Iglesia exige a sus seguidores, de entre 18 y 59 años, permanecer en ayuno durante el miércoles de ceniza, además de abstenerse a comer carne durante todos los viernes de la Cuaresma. Bien, ahí está un poco más de la tradición. El tema de la carne también es un punto que dentro de esta creencia pues no se debe comer en los viernes de la Cuaresma y mucho menos en el Viernes Santo, el día que supuestamente habría fallecido Jesús en la cruz. Se debe comer pescado. Algunas personas creo que comen pollo, no sé si el pollo es permitido, pero el pescado sí es permitido. Y esta es una práctica que, como vimos en el video, antes solo se hacía a quienes cometían un pecado grave, se le colocaba esta marca, y luego un papa en la antigüedad decidió que esto debía ser para todos, para que todos los creyentes estuvieran en reflexión durante todos esos días. Tradiciones y prácticas asociadas al miércoles de ceniza. La costumbre de imponer la ceniza se remonta a la iglesia antigua. En aquel entonces las personas ponían la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial, es decir, no era una cruz en la frente, sino se arrojaban ceniza sobre su cabeza. Y esto era como una penitencia, como un estado, ¿no?, de arrepentimiento por el pecado cometido. Y esto lo hacían, este hábito, para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo. Y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. En el caso de Colombia, porque en algunos países podrían variar algunas cosas, esta tradición se celebra en todas las iglesias del país desde el año 325. Se ve como una oportunidad para expresar el amor divino, además de recibir las cenizas. Los católicos practican el ayuno, la abstinencia como forma de purificación del cuerpo y el espíritu, así como para expresar solidaridad con los más necesitados. Esto, en resumen, sería la tradición del miércoles de ceniza. Pero por acá tengo más datos adicionales que tienen que ver con la celebración de carnavales en los días previos a esta práctica, ¿no? Porque las personas que van allí a ponerse esa señal de la cruz, bueno, van a modo de arrepentimiento por lo que han hecho. Muchas de estas personas, antes del miércoles de ceniza, estuvieron en los carnavales embriagándose, teniendo prácticas sexuales quizás desmedidas, alocadas, en trasnochos, en fiestas, y luego van el miércoles de ceniza como si nada hubiese pasado a decir estoy arrepentido,
señor sacerdote, por toda la locura que hice en los carnavales, póngame en la cruz porque estoy en arrepentimiento, en reflexión, y así todos mis pecados serán absueltos. Esa es una práctica que hacen muchas personas. Derrochan en los carnavales y luego van el miércoles de ceniza con su falso arrepentimiento. El miércoles de ceniza, que como ya lo dijimos, es un día santo para el cristianismo de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de la cuaresma. El periodo de 6 semanas de penitencia antes de la Pascua. Usted tiene 40 días empezando desde el miércoles de ceniza para arrepentirse por todo lo que hizo en carnavales. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos y anglicano, así como en el de las diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiterana y algunas bautistas. Se celebra 40 días antes del Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual, la ceniza cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica. Se obtiene, como escuchamos en el video, de los ramos quemados del Domingo de Ramos del año anterior. Esta es una celebración, el miércoles de ceniza, litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferente fecha cada año. También el tema de los carnavales se cambia la fecha de acuerdo a cuando caiga la Semana Santa. Se tiran 40 días antes para establecer el miércoles de ceniza, y un día antes del miércoles de ceniza pues terminarían los carnavales de ese año. Entonces usted puede tomar el calendario y usted va a saber cada año qué día cae el miércoles de ceniza. Si en su país se celebran carnavales, va a saber cuándo caen y por ende la Semana Santa. Esta celebración está relacionada con la también móvil celebración de la Pascua. Puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Entonces esta es la celebración. Bueno, el origen que se plantea de esto es las personas, ¿no?, que antiguamente cometían pecados graves, se ponían ceniza en la cabeza a modo de penitencia y luego la iglesia comenzó a ponerles la marca de la cruz en la frente. Luego esto se empezó a hacer para todo el mundo para que entraran en reflexión. El origen de los 40 días se asocia a Jesús. La Semana Santa tiene su origen o se saca, ¿no?, de la tradición hebrea de la Pascua y se combina con otras cosas. Bueno, y la Iglesia Católica hace una mezcolanza para traer una de sus celebraciones más conocidas, que es el miércoles de ceniza, y que esta viene antecedida por carnavales, que los carnavales sería como la antítesis de lo que es la iglesia, supuestamente, ¿no? Los carnavales es el culto a Baal, donde el ser humano pues derrocha todas sus bajas pasiones, y la iglesia sería como la institución de Dios, la institución santa, donde las personas van a arrepentirse de sus pecados. Entonces sale usted de los carnavales, se mete a la iglesia el miércoles de ceniza y es como pecar y rezar para que usted pueda empatar espiritualmente. Y así se prepara para la Semana Santa. Pero ¿cuál es el origen real de esto? Yo les decía ahorita, esto está asociado a Yahvé de los ejércitos, a Jehová. Si vamos al Antiguo Testamento, esto está en el capítulo 9 de Ezequiel. Aquí vamos a encontrar realmente el origen del miércoles de ceniza y de esa práctica de colocar una marca en la frente para los pecadores. Veamos lo que dice todo este capítulo. Él se titula La visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado. Es decir, la nave de Yahvé, porque esto aquí Ezequiel está hablando de una visión de él que él tuvo acerca del templo y un proceso que estaba sucediendo ahí donde 6 personajes traían armas para destruir, para hacer un ataque a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, están ahí en el templo. Jehová Yahvé con su nave, estando ahí en el templo, se eleva hacia el umbral de la casa, como dice aquí, y llamó Jehová al varón vestido de lino, al que lideraba a los 6 hombres que iban a destruir. El que tenía en la cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová:
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, el contexto es una ciudad de Jerusalén pecadora. En ese momento se preparaba una destrucción y Jehová le dice a estos hombres, sobre todo el que tenía el tintero, pasa por la ciudad y a los que tú veas que están arrepintiéndose, que están clamando por los pecados, ponles una marca o una señal en la frente. Esa señal los va a diferenciar del resto, los que no se habrían arrepentido. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. Es decir, a los otros personajes que tenían los elementos de destrucción, que fuesen detrás del que iba colocando la marquilla. Y a los que no se le colocara la marca, dice, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, los que tuviesen la señal en la frente, a esos había que dejarlos en paz, porque se estarían arrepintiendo. Y a los otros, sí, destrucción total. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Pusieron la señal a los que se estaban quejando y arrepintiéndose por las abominaciones de Jerusalén, y el resto pues hubo una matazón. Entonces, si ustedes comparan esta historia con lo que sucede el miércoles de ceniza en las ciudades o países donde se sigue fuertemente esta tradición, es lo mismo. Esta es la señal que se le coloca en la frente a las personas que están arrepentidas de sus pecados. Por eso van hasta la iglesia que les coloquen esa marca. Pero días antes o un día antes de esta celebración en los países donde hay carnavales, pasa exactamente lo que en esta historia y en esta cita de Ezequiel 9 se estaba mencionando. Había una ciudad llena de abominaciones, de destrucción, de pecado, de maldad, por causa de celebraciones, por ejemplo, como el culto a Baal o el carnaval. Entonces, para diferenciar a las personas que están contentas con el culto a Baal, con todo el derroche, ¿no?, en medio del carnaval, de aquellas que sí están arrepentidas, lo que las diferencia es el tema de la señal. Obviamente, esto que narra Ezequiel 9 es una historia de algo que ocurrió supuestamente en Jerusalén, de una destrucción impresionante, y que solo se salvaron aquellos que tenían la señal en la frente. Pero luego esta tradición religiosa se fue amoldando en el tiempo. Obviamente eso ya no ocurre, eso de que coloquen la señal a alguien para diferenciarlo de un pecador y que quien no se lo colocó, pues obviamente debería ser destruido. Eso ya no ocurre de esa forma. Eso era antes, en el tiempo de los antiguos dioses, donde aquellos que no les hacían caso simplemente eran acabados, destruidos, los hijos, los nietos, las mujeres, los ancianos, como ya vimos en aquella cita. Esto se trasladó a ritos modernos que tienen mucho más que ver con cosas simbólicas que con cosas reales. Pero bueno, ahí está la creencia. La creencia de que si te colocas la marca en la frente, serás salvo. La creencia de que aquel que tenga la marca en la frente realmente está arrepentido. Algo muy similar ocurrió en Egipto con las 10 plagas, cuando Moisés negociaba con el faraón para que liberara al pueblo de Israel. Y Jehová le dijo a Moisés que amenazara al faraón con estas plagas para que él cediera. Y bueno, Egipto fue azotado con estas plagas, pero una de ellas tenía que ver con el fallecimiento de los primogénitos. Y Jehová le dijo a Moisés,
Di a los hijos de Israel que coloquen una marca en la puerta de sus casas, para que de esa forma el ángel de Jehová no entre en ella y destruya a los primogénitos. Y la casa que no tuviese esa marca, que iba a ser obviamente la de los egipcios, porque los egipcios no sabían nada de esta marca, pues ahí sí iba a entrar el ángel de Jehová y iba a destruir todo ahí. Entonces vemos cómo ese modus operandi de las marcas, de las señales para diferenciar a unos de otros, ha sido utilizada por los falsos dioses, sobre todo Yahvé Jehová. Y es algo parecido a lo que menciona Apocalipsis cuando habla de la bestia, el 666, y habla de una marca. Esa marca se colocará en la frente o en la mano derecha, dice esa profecía, y todo aquel que no tenga esa marca, pues no será aliado del anticristo, no será del nuevo orden mundial y no podrá comprar ni vender. Es decir, habrá un castigo para aquellos que no se coloquen la marca que menciona el Apocalipsis. Siempre hay un castigo. En el tema de los egipcios, el castigo fue perder a sus primogénitos porque no tenían las puertas de la casa marcadas. Creo que era con sangre que marcaban eso, si mal no recuerdo. En el caso de lo que pasó en Jerusalén, de la historia del capítulo 9 de Ezequiel, quienes no tuviesen la señal en la frente, entonces esos serían destruidos, porque los que la tuviesen estaban del lado de Jehová, estaban arrepentidos. Y al final del tiempo, la marca de la bestia, quienes no la tengan, también serán destruidos. Vemos que esta tradición proviene de los antiguos dioses y hoy en día genera un rito simbólico, pero que afianza una creencia sustentada en algo falso, de que si usted tiene una marca, una señal, de que si usted obtiene un objeto sagrado, de que si usted se congrega en algún lado, de que si usted tiene un libro sagrado, de que si usted está bautizado, entonces usted será salvo y los que no tengan eso están condenados. Esto es una práctica, un rito que obviamente no tiene nada de real. Se ponga usted la señal o no se la ponga, eso no va a cambiar nada a nivel espiritual. Vaya usted a la misa a tomarse la hostia con el vino o no lo haga, eso no va a tener ningún tipo de afectación negativa o positiva a nivel espiritual del ser humano. Yo podría ir a ponerme la señal de la cruz y vengo aquí con mi cruz en la frente a grabar este video y a mí no me va a pasar nada malo. O sea, no hay ninguna afectación. Eso es simbólico, eso es creencia. Pero obviamente como uno sabe que esto es falso, que esto no tiene ningún sustento real, ¿para que usted se va a poner una marca de estas que además se ve como medio ridículo, ¿no? No ponerse eso ahí en la frente, ¿para qué? Pero ahí está la creencia. Luego de que usted derrochó, si es que hay carnavales en su ciudad, todo lo que hizo, todos los errores que cometió, va y se arrepiente, se coloca la señal y dice, bueno, ya estoy en reflexión hasta la Semana Santa para vivir la Semana Mayor en plena espiritualidad, supuestamente. Y ahí es donde está la hipocresía espiritual nuestra, que ha sido apuntalada por las grandes religiones, sobre todo por la Iglesia Católica, donde pecar y rezar está permitido, donde se permite la dualidad en el comportamiento humano, donde no hay justicia, donde no hay verdad, donde no hay un arrepentimiento real, donde no hay corrección de errores. La Iglesia Católica es la gran ramera. Usted se acuesta con todos los placeres del mundo y luego vaya y es perdonado. Por eso es la ramera, la madre de todas las abominaciones. Y esa es la realidad. Esto no representa ninguna práctica espiritual. Esto es creencia, esto es una tontería que mucha gente hace pensando que eso los acerca al reino de los cielos. Pero no hay nada más alejado de la realidad y este es el verdadero origen del miércoles de ceniza. Se saca de la tradición del Antiguo Testamento digamos que un suceso, ¿no?, que tiene como protagonista a Yahvé, que es un suceso macabro porque ahí hubo una matazón, y se trae como rito de creencia, rito religioso a la Iglesia Católica para seguir sometiendo la creencia de los seres humanos. Y esta es la verdad del miércoles de ceniza. Una creencia y una práctica fundamentada en los falsos dioses del pasado. Así que esto era lo que quería aportar. Colóquenme ahí en los comentarios si ya se colocaron la cruz este miércoles de ceniza o si alguna vez lo hicieron o qué opinan de todo esto. Por ahí los estaré leyendo. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.